Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Se comunica Pavel del canal en Insurgencia Yachayhuasi. ¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas? El día de hoy, viernes 15 de noviembre del año 2024, tenemos para ustedes lo último de la información. Y como pueden visualizar en nuestra portada, ¿no? Paro nacional contra la dictadura, contra este régimen saqueador, depredador, usurpador, en el contexto de la PEC, lógicamente, ¿no? Eso ya lo tenemos completamente claro. El pueblo peruano, hermanos, patriota y soberano, que busca su independencia, que busca la recuperación de su país, que recuperar el Estado de Derecho, se enfrenta a los políticos delincuenciales, corruptos, saqueadores, parasitarios que están en este momento pues en el Estado. Eso es lo que se ha venido demostrando día a día. Incluso ves una imagen de hace unas horas donde Dina Ercilia Boluarte Segarra ha tenido una reunión con... Ya van a ver quién es. Pero eso es para que quede confirmado lo que hemos estado comentando días atrás. El APEC es nada más y nada menos que una subasta de nuestros recursos, de nuestra tierra, de nuestro territorio. Eso es el APEC. Así que por favor, hermanos, pedirles a cada uno de ustedes que puedan compartir el video, compartir la transmisión. Desde ahora les decimos que vamos a estar solo una hora porque nuestro deber patriótico nos llama. A pesar que estamos a horas de San Borja, vamos a ir para allá. Y hemos acordado con todo el equipo Yachayhuasi para ir a cubrir en el lugar de los hechos como debe de ser. Vamos a llegar aproximadamente al mediodía a la avenida Aviación con Canadá. Por favor, yo les pido a todos los que puedan asistir, hermanos, allá nos vemos en las calles que le pertenecen al pueblo y no a un grupúsculo de delincuentes. Por favor, no se vayan a olvidar. Entonces, en breve, en esta próxima hora de información, acompáñenme por aquí y luego salimos hacia San Borja. Nos vamos con el pueblo que está en las calles desde hace 3 días, que ha cumplido lo que se acordó, porque acá somos hombres de palabra, ¿no? ¿Qué se dijo? Paro nacional, 13, 14, 15, paro nacional, y es exactamente lo que se está cumpliendo. Hoy es el tercer día, hermanos, de la lucha y estamos motivados, envalentonados, por supuesto que sí. Hemos visto la fuerza el día de ayer de los compatriotas, de los diferentes colectivos, de las diferentes organizaciones populares, de los hermanos del sur, principalmente de la región de Puno, que han llegado con toda la fuerza aymara y quechua para demostrar que en el Perú manda el pueblo y no los corruptos y ladrones. También hemos visto el actuar de esos sicarios y mercenarios que son pues su policía de Boluarte, ¿no? No es del pueblo, es de Boluarte, de Adriancén, del Consejo de Ministros, del conjunto de delincuentes del Congreso de la República. Esos son. Y lógicamente los que han podido llevar la información, los que han mostrado, evidenciado los secuestros que han habido ayer, el abuso, el maltrato, hermanos, ha sido nada más y nada menos que la prensa alternativa. La prensa alternativa ha dado la talla de manera profesional en el lugar de los hechos, donde las papas queman, esquivando bombas lacrimógenas y perdigones. Ahí han estado los compañeros. Y gracias a las cámaras, gracias a sus equipos, el mundo entero ha podido ver la brutalidad policial contra un pueblo que solamente busca justicia y dignidad. Incluso, acá te voy a compartir, hermano, por favor, importantísimo, un video elaborado por el gran Chasqui TV oficial, que ha hecho un trabajo espectacular, así que hoy vamos a ir a apoyar, hermano, no nos podemos quedar sentados, por favor. Y les pedimos, ¿no?, a los demás medios alternativos que por favor, en vez de estar haciendo campaña política para uno u otro candidato, porque ya tenemos presidente, es José Pedro Castillo Terrones, por lo menos se dignen
a compartir las imágenes de los hermanos. Es el colmo que ya todavía algunos medios que se hacen llamar alternativos y ni siquiera le dan espacio a la transmisión del hermano Unancha, de Toma la Calle TV, del Chasqui TV. Se hacen de la vista gorda, del Salca. Por favor, hoy vamos a ir nuevamente, hermanos, así que alístense que nos vamos con todo. 11 en punto, cerramos la transmisión y nos desplazamos con todo un equipo, porque acá en Yachihuachi estamos trabajando en conjunto para llegar a San Borja en este último día de protesta popular y social, que es el reinicio, ojo, el reinicio de la recuperación de nuestro país, por si acaso. No es que acá termina, no. Ya nos hemos dado cuenta quién es quién. Ya el pueblo ha tomado posicionamiento. Fíjense las siguientes imágenes, por favor, hermanos. Importantísimo compartir en este preciso momento. Ponle like, ponle me gusta. Un gran saludo a María Iris, a Gloria también que está por acá, a Juan Manuel, a Bambi, Carlita, Elsa, el gran gato atómico, a Lili, a María Iris nuevamente, Yanek Valenzuela, Elsa Pereda, Giancarlos Ochante, Carolina Valenzuela, Wilmer Rojas, Zacarías Mesa, y todos y todas que están en este momento, la hermana Jessica, ¿qué tal, compatriota? ¿Cómo está? A Bernardino Salas, a Roxy, ¿qué tal, Roxy? Ya nos veremos por ahí más tardecito, al gran Wilson, Julia Janto, Norma Riquelme, Lucy Muñoz, María Torres, bueno, a todos, hermanos. No, a todos ya estamos medio millar ya, 5 minutos y medio millar. Aquí está el gran Víctor Norabuena, Wilber Tupayachi, César Antonov, Luz Sanabria, Marco Román, Etel Garro, Juan Morales, el Cita, excelente. A ver, atención con el trabajo del gran Chasqui TV. Un ciudadano así trabaja. Los ternas ya. Dejamos claro. Están reprimiendo, suban al Congreso. Están reprimiendo. Fíjense esta imagen, hermanos, específicamente. Ahora lo van a ver. ¿Qué sería, no? ¿Qué sería de nosotros, finos hermanos de la prensa alternativa, en este caso el gran Chasqui TV, que con el dron ha podido captar estas imágenes? Fíjense ahí donde se está amontonando, como un policía tumba prácticamente a uno de nuestros compatriotas. Fíjense, por favor. Ahora lo van a ver. Ahí viene. Ahí está, ¿ven? A una señora al suelo la ha tirado. Al suelo. A una señora de sombrerito blanco. Están reprimiendo, suban al Congreso. Están reprimiendo.
¿Qué se peligran? ¿Qué se peligran? No somos americanos, somos peruanos, tranquilo. Están reprimiendo, suban al Congreso. Están reprimiendo. Apúrate, hermano. Tranquilo, no es guerra, tranquilo. No nos atacan todavía. Tranquilo, no somos yanquis. ¿Qué se peligran? ¿Qué se peligran? No somos americanos, somos peruanos, tranquilo.
hermanos, tranquilos. Excelente las imágenes del hermano Efren, el gran Chasqui TV. Espectacular, trabajo impecable de los compatriotas. Repetimos, hermanos, hoy nos toca a nosotros. En breve, 11 de la mañana, salimos de acá desde el Cono Norte con el equipo Yachaiguasi para poder asistir a este tercer día histórico de paro nacional. Así que, hermanos, nos vemos en las calles, ¿ah? Por favor, esto recién está reiniciándose con toda la fuerza y con toda la contundencia. A nivel de regiones, hermanos, Huancavelica, Capuno, Arequipa siguen, pero Trujillo, más fuerte que nunca, por si acaso. No más extorsiones, ahí está. Comité de Gremio de Transporte y la Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial. Paro nacional, 15 de noviembre. A partir de las 10 de la mañana ya han comenzado los hermanos a concentrarse en el cruce de la Avenida Canadá con la Avenida Aviación. Así que, por favor, los hermanos que puedan asistir ya saben dónde es el punto de concentración. Sabemos que hay diferentes puntos también, ¿no? No vamos acá a decir dónde, que trabaje la policía, pero el punto central, ya saben, es en las inmediaciones de el APEC, por si acaso. Muy bien, pero antes, pues, hermano, todavía nos quedan unos minutos más acá para compartir con ustedes el día de hoy. Hay bastante información que quiero brindarles. Tengo de todo, ¿eh? Tengo de todo para ponernos al día, ¿no? Porque, claro, como estamos ahí enfocados en la protesta del pueblo, entonces, pues, han habido de repente algunos datos que se nos han pasado. Antes, te quiero mostrar lo siguiente y que quede completamente claro y quede registrado. Lo que ayer denunciábamos, hermanos, públicamente, y esto es gracias a otro de los hermanos de la prensa alternativa, al gran Unancha TV oficial, nuestro gran amigo y colega Jorge Bimendi. ¿Qué ha sucedido? Fíjense por favor lo siguiente, hermanos. Acá es el momento exacto donde un grupo de ternas, de sicarios de Dina Boluarte vestidos de civil, por la espalda van, tumban a un estudiante, lo golpean, lo minimizan, se acercan 3, 4 más y cuando la población va a rescatarlo, los policías ya con su uniforme, es decir, los sicarios ya uniformados, comienzan a disparar bombas lacrimógenas, perdigones y se lo llevan secuestrado al hermano. Felizmente ya salió. Tranquilos, hermanos, tranquilos, que los abogados también están haciendo su chamba. Los abogados democráticos, los abogados patriotas también están ejerciendo sus funciones profesionales. Y han salido libres, felizmente, los estudiantes y, bueno, también otros hermanos que fueron detenidos, incluyendo una madre de familia, que fue la primera detenida el día de ayer. Pero fíjense, por favor, lo siguiente, ¿ah? Y vamos acá nosotros a mostrarlo porque tenemos una imagen mucho mejor donde se ve incluso la cara de estos sinvergüenzas. Lo vamos a exponer hoy día, así como lo oyes. Hoy lo vamos a exponer para que vean cómo son. O sea, estos sinvergüenzas se meten, ojo, son sicarios, son policías sicarios, se meten a la marcha, generan disturbio, generan desorden, generan caos, para que sus coleguitas, sus compinches uniformados, vayan y repriman. ¿Con qué excusa? Ah, no, mire, están generando violencia. Esa es la clásica. Así nos han tenido desde el 7 de diciembre del año 2022. La población también ya sabe ya. Repito, hermanos, nuevamente,
Ojo con esto, los ternas se camuflan, comienzan a generar el caos para que le den excusa a sus compinches, a los policías con uniforme, para que vayan a arremeter con todo y se lleven detenidos a los compatriotas peruanos. Fíjense lo siguiente, por favor, atención hermanos, importantísimo este video, ¿ya? Luego te voy a mostrar otro, porque esto es lo que teníamos hasta ayer. Hoy ya pues hemos hecho nuestra investigación, ¿no? Para evidenciarlos. Y aquí están los estudiantes de San Marcos, estudiantes de la Cantuta, de la UNI, de la Universidad del Callao, tranquilamente. ¿Qué tienen? Tienen sus banderolas, tienen sus banderas, tienen sus cartelones, tienen su voz, su fuerza, su corazón. Eso es lo que tienen. Por defender al Perú, por defender a la patria, ¿no? Eso es. Y acá, en ese grupo que ves ahí, hermanos, con short, con gorros, esos son los ternas. Fíjate, están ahí, ¿no? Camuflados, haciéndose los locos. Y cuando ven un estudiante, que no tenía pues ninguna piedra ni nada, si no estaría detenido hasta ahorita, ven un estudiante desprotegido, ven un estudiante que está de espaldas, lo taclean como si fuera fútbol americano, lo tiran al suelo, vienen 2, 3 más, y cuando la población sale a defenderlo, es ahí que recién vienen sus compinches. Vienen ya los policías uniformados. Acá es el momento exacto, hermano. Vas a ver cómo un sujeto, un terna, ahí, lo ven. Y por la espalda al compañero. Miren, por la espalda. ¿Qué está haciendo? Nada. Le han encontrado un arma, piedra, nada. Ya salió. Pero es eso, ¿no? El maltrato, el abuso. Ahí pues se pierde el teléfono, se pierde la billetera. Fíjense, lo arrastran como cualquier cosa. Y cuando la población reacciona, porque esto ha sido pues en segundo, yo te lo pongo en super cámara lenta, los policías vienen con sus armas y comienzan a tirar perdigones. Fíjense, hasta un camarógrafo en el suelo. Mire el camarógrafo en el suelo. Ahí está tu libertad de expresión. Ahí lo tenemos. Ya, esto habíamos mostrado ayer, se ha hecho viral, lógicamente, gracias al hermano Jorge Viméndez de Unancha TV. Ahí está, ¿no? Cómo lo llevan secuestrado al compatriota. Lo van a ver ustedes en cámara rápida. Y escuchen, por favor, cómo comienzan los perdigones, las bombas lacrimógenas, comienzan a reventar. Atención. Haciéndose respetar, hermanos. Aquí. ¡Ay! ¡Terna! ¡Ay! ¡Terna! ¡Aún! Han lanzado las ternas allá. Le están golpeando. ¡Le están golpeando! ¡Ay! ¡Ey! Le están golpeando a un estudiante. Miren. Mira cómo se lo lleva. Se lo están llevando ahí. ¿Cómo se lo están llevando un estudiante ahí? A un estudiante. Y rápidamente, hermanos, comienzan pues, ¿no?, a reventar sus bombitas lacrimógenas, sus perdigones, con los cuales han matado más de 70 compatriotas. Pero bueno, tranquilidad, que ya sabemos quiénes son, lo tenemos identificado y lo vamos a hacer público. Y hoy vamos a estar ahí y le decimos que no le tenemos miedo a esos ternas cobardes que se infiltran a querer fregar, traicionando a la población. Hoy nos vamos a ver las caras. Abusivos se creen con los estudiantes de San Marcos. Matoncitos con el pueblo. Matones se creen con el pueblo. Y claro, ¿no? Atrás, tus colegas sicarios. Fíjense, estos son, hermanos. Ahí está. Estos son los sinvergüenzas. Ahí lo tenemos. Fíjate. Para que quede identificado. ¿Ah? ¿Qué les parece? Con el pueblo, con los estudiantes, con los obreros, con el campesinado, con los hermanos que vienen del sur, con las comunidades. Matones, envalentonados, con sus armas de guerra. Ahí está. Estos son. Ahí lo tienes.
Mira, estos son ternas, esos dos son ternas. Esos dos son ternas. Míralos, 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 mira, se lo chapa el estudiante, se lo chapa el estudiante, carajo. Graba, graba, se lo está chapando el estudiante. Caray, graba. Que aprovechen, ¿no? Que aprovechen ahora. Creen que les va a durar para siempre. Les va a durar para siempre el apoyo de un gobierno genocida que tiene el 95% de repudio total del pueblo patriota. Ahí están. Mira, estos son ternas, esos dos son ternas. Esos dos son ternas. Míralos, 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 mira, se lo chapa el estudiante, se lo chapa el estudiante, carajo. Graba, graba, se lo está chapando el estudiante. Caray, graba. ¿Qué estaban haciendo los estudiantes? Rompiendo propiedad privada, ¿no? Saqueando, asaltando, extorsionando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban con su cartel, hermanos. No estaban haciendo nada. Pero ahí lo tienes, pues. Así están, ¿no? Y piensan que haciendo eso, el pueblo va a tener miedo, se va a asustar, no va a ir. Ahora con más fuerza vamos a ir, no vamos a ver las caras hoy día. En media hora salimos con el equipo de Yachihuasi para allá. Matones son, abusivos. ¿Defendiendo a quién? ¿A quién defienden? ¿A Dina Boluarte? ¿A Adrián Sen? ¿A ellos lo defienden? Entiende, policía, date cuenta, reacciona. Al final, esta dictadura no va a durar para siempre. No va a durar para siempre, está pronta su caída. Tiene el 95% de rechazo. Dina Boluarte está denunciada hasta en la Corte Penal Internacional. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Tú crees que los generales, los coroneles, ellos te van a salvar a ti? ¿A ti que te mandan como su perro a estar atacando al pueblo, atacando a la población? Reacciona, papá, reacciona. No te vendas, no seas una prostituta. Piensa. ¿Para eso te metes a la policía? ¿Ese es tu fin? ¿Para atacar al pueblo que te ha de comer miserable? Son unos miserables, hermano. Van a disculpar, pero es lo que son. Es lo que son. Y mientras tanto, ¿no? Incluso han llegado al punto ridículo de victimizarse. Sí, están los policías matones. Ahora se victimizan. Van a ver ustedes. Fíjate, por favor. Ahí lo tienes. Policía Nacional del Perú. PNP informa. 8 efectivos policiales resultaron heridos. Pobrecitos, ¿no? Tras los últimos enfrentamientos con un grupo de manifestantes en el cruce de las avenidas Aviación con Canadá, en el distrito de San Luis. Mira, pobrecito, dice. Uy, sí. Uy, sí. Por favor. Tira de sinvergüenzas. Ahora dice que no, el policía lo han atacado, lo han golpeado, lo han linchado, casi lo queman vivo. No, fastidien, pues, hermanos. A ese punto se llega, ¿no? Ahora el asesino del pueblo, el coimero, el que para metido en las extorsiones, el que alquila su pistola a los sicarios por 50 soles vía Yape, nos vienen a decir a nosotros, uy, sí, ¿no? Sí, la turba, por favor. Ya pues. 70 asesinados. A uno solo se le encontró un arma de fuego, dinamita, anfo, un revólver, aunque sea. Hay que tenerlo claro, hermanos. La policía es una institución y como institución sirve a los grupos de poder. Cada vez que hay un conflicto en el Perú, Bagua, Conga y Amaría, la lucha contra la ley Pulpín, contra el TPP, ¿a quién defiende la policía?
¿A quién? ¿Alguna vez han visto que la policía defienda a los manifestantes y vaya a reprimir a los grandes capitalistas, al dueño de la Repsol, a los políticos? Clarísimo. Y mientras sucede todo esto, y mientras pasa todo esto, fíjate en qué está la usurpadora Boluarte, porque ya lo hemos dicho en un sinnúmero de veces que la PEC es el saqueo y la subasta del Perú. Es el saqueo y la subasta del Perú. ¿Dónde está Dina Boluarte? Mientras sus ternas, sus sicarios están golpeando, reprimiendo, asesinando a la población. ¿Dónde está Dina Boluarte? Acá lo tenemos, fíjense. Página oficial. Página oficial. Presidencia del Perú. Encuentros bilaterales, dice. La líder, miren cómo la ponen, ¿eh? La líder económica del Perú. La líder económica del Perú, Dina Ercilia Boluarte Segarra, continúa sus encuentros bilaterales en el marco de la PEC Perú 2024, al reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Acá está, pues, hermanos. Ahí lo tenemos. ¿Con quién se reúne Dina Boluarte? Con nada más y nada menos que Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, del FMI. Del FMI. Estamos hablando, pues, hermanos, de la organización de saqueo más importante. Lógicamente lo controla Estados Unidos. Si para eso han venido. Lo hemos dicho desde el día 1 sobre este tema. APEC es el remate de nuestros recursos. Es el sometimiento de los estados a los imperios. Y ahí está. Más claro, ni el agua. ¿Y qué ha pasado en esa reunión? Bueno, pues Boluarte le ratificó el compromiso del gobierno de mantener políticas, ahorita, macroeconómicas sólidas y promover al Perú como un país atractivo para las inversiones. Ahí lo tienes. Traduciéndolo, Dina Boluarte ratifica el sometimiento del Estado peruano a las políticas imperialistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con las deudas externas, con los tratados para el libre saqueo. Ahí está, pues. En eso estamos. Les dije, a Dina Boluarte no la van a vacar. Ese show de Susel Paredes, ¿no? No la van a vacar a Dina Boluarte. No la van a vacar. Hasta que termine de firmar todo lo que quieran que firme. Una vez que firme Dina Boluarte lo necesario, el Congreso va a comenzar la operación vacancia. Pero no, pues, para nuevas elecciones, no para cambiar, ¿no? Y dar un paso adelante como país. No, pues, hermano, lo que van a hacer en el Congreso es concreto. A la señora la van a vacar una vez firmado todo lo que ha podido firmar y ellos se van a entornillar en el Ejecutivo. Por favor. En eso estamos. En eso se está. Por eso estamos luchando, pues. Por eso nos vamos el día de hoy a la protesta. Ya salimos en media hora de acá. Por si acaso. Pero ahí la tenemos, ¿ah? A la usurpadora. Estamos hablando, pues, hermanos, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ya son cosas mayores. Son cosas mayores. Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, la protesta sigue. E incluso el día de ayer, ¿no? Porque acá estamos entre una pugna violenta entre China y Estados Unidos por el control de nuestro país. A Dina Boluarte le han obligado a firmar acuerdos para que el Perú prácticamente sea una base de misiles de Estados Unidos. Pero no te lo dicen así, pues, ¿no? ¿Qué te han dicho? No, que el Perú va a tener una base de la NASA. Ya, pues, ¿qué dedo nos chupamos? No, el Perú
ahora va a tener pues una base acá de ellos. No, pues hermanos, por favor. ¿Cómo quieren, no, agarrarnos de tontos? Díganlo de frente. Perú va a ser su base, pues. Su base de misiles de Estados Unidos. Ahí está, mira. Esto es de ayer, ¿eh? Ayer ya lo habíamos mencionado ya. Sino que ayer tuvimos un programa de 7 horas. Ahora estamos concretos nomás porque tenemos que salir. Miren, Perú construirá puerto espacial, dice, en Talara, ahí donde está la refinería todavía, con apoyo de Estados Unidos, de acuerdo con la NASA. Con una inversión estimada de 1.000 millones, el ambicioso proyecto en la costa norte peruana buscará desarrollar capacidades espaciales y establecer el país como un actor clave en la exploración suborbital. Claro, como Estados Unidos, ¿no? Le importa que el Perú se desarrolle, que avance, que crezca. Por favor, hermanos, esto es una base de misiles. Ayer ya se concretizó. Ya está ya listo, determinado. ¿Por qué vamos a estar creyendo de estos? Y hoy, con el Fondo Monetario Internacional, firma nuevamente el sometimiento, ¿no? Para que veas, ¿ah? ¿Cómo va? Pero por otro lado, ¿y China? ¿Qué pasó con China? China no va a venir para tomarse foto o a comer calú guantán. Los chinos han venido decididos a todo. Matar o morir. ¿Y qué ha pasado ayer? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Ya se ha dado la inauguración del puerto de Chancay. Señora Presidenta, señor Presidente, la construcción del puerto de Chancay se ha culminado en su totalidad y las condiciones para el inicio de operaciones se han cumplido. Por favor, denos sus instrucciones. Proceda y adelante. Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, dieron la orden para el inicio de las operaciones del puerto de Chancay. Un hecho histórico que marca una nueva etapa para el Perú en la meta de convertirnos en un centro logístico para Latinoamérica y el mundo. Con esta mega obra damos inicio a una transformación que consolidará al país como un centro logístico, tecnológico e industrial de clase mundial que nos proyectará de manera estratégica en la región Asia-Pacífico. Con el uso de la tecnología, los jefes de Estado de Perú y China fueron testigos de la llegada del primer contenedor al puerto de Chancay, el cual llevaba un vehículo eléctrico procedente de Shanghái. Este megapuerto fue construido con una inversión superior a los 1.300 millones de dólares. Atraerá a los más grandes barcos del mundo, reduciendo en 12 días el viaje por mar hacia China. Y se generarán considerables ingresos y enormes oportunidades de trabajo para el Perú, consolidando así efectivamente la condición del Perú como un hub que articula el transporte terrestre y el marítimo y conecta Asia con América Latina y el Caribe. Antes de la ceremonia, el mandatario chino Xi Jinping y la presidenta Dina Boluarte, junto a sus delegaciones, sostuvieron una reunión en el Salón Tupac Amaru, donde suscribieron más de 14 instrumentos, entre los cuales destacan el Plan de Acción Conjunta 2024-2029, PAC, y el Memorándum de Entendimiento, que renueva la vigencia del Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación Económica Perú-China. Además, los ministros de ambos países intercambiaron memorándums de entendimiento en materia de transporte, agricultura, comercio, turismo, educación, cultura, entre otros. Los invitamos a tener a Chancay como su puerta de conexión al mundo. El Perú lo recibirá con los brazos abiertos, garantizando siempre la seguridad jurídica. Perú es un país de hermanos y un país de paz. Perú es un país de hermanos, Perú es un país de paz. Bueno, como dice acá mi querido amigo Rubén, y también moderador del canal, gracias hermano siempre por estar apoyando, tiene razón, no reniegues, me dicen, porque todos estos acuerdos y firmas
van a tener que anularse. Van a tener que anular, no tienen validez. No tienen validez, tiene razón. Ya mirar de negar allá a la PEG en breve. Ya estamos a punto de salir. Estamos esperando acá a los compañeros y nos vamos. Bueno, además de Boluarte haciendo el ridículo, también sus ministros han hecho lo suyo, han hecho lo propio, como se dice. Vamos a escuchar lo que estaba mencionando Morgan Quero, ministro, dice, de Educación, y por otro lado también el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes. A ver lo que ha pasado. Por favor, nuevamente, no me voy a cansar. Así me digan asusador, no me interesa. Preferible morir de pie que vivir arrodillado. Los que puedan, hermanos, hay la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Lucha para el día de hoy, paro nacional, 15 de noviembre. No se olviden, hoy, a partir de las 10 de la mañana, ya se están concentrando los hermanos entre el cruce de la Avenida Canadá con la Avenida Aviación, en esta marcha que está, como ya saben ustedes, bajo el orden constitucional. Nos ampara la Constitución, incluso la que ellos defienden. Además, también los derechos humanos, ¿no? Tenemos libertad de expresión, libertad de pensamiento, libre tránsito, derecho a la protesta. Claro, por supuesto que sí. Así que ya saben, hermanos, no se olviden, por favor, los que puedan estar ahí, nos vemos en próximas horas. Estamos llevando todo lo indicado y lo necesario. Así que de acá le decimos a los de la DIRCOTE que ayer han secuestrado a un compañero, al gran hermano Franz Pillaca, que lo han secuestrado con un vehículo sin placa en horas de la noche en el centro de Lima, un hermano de la tercera edad. Si vas a querer inculparnos, te jodiste. Estamos yendo preparados, con todo ya grabado, ya, por si acaso. Estamos yendo a ejercer nuestro derecho a libre tránsito, a la libertad de reunión, libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho a la protesta, que está incluso en las actas y tratados internacionales, por si acaso. Por si acaso. Entonces, hermanos, ya saben, ahí lo tenemos, paro nacional, 15 de noviembre. Ahora, vamos a escuchar